Muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Aquí Ignasi, seguimos con las entrevistas. Vuelvo a pedir disculpas por la periodicidad en la que subo vídeos. Realmente últimamente ando bastante estresado. Aparte este calor, podéis ver que bueno, no llevo mucha ropa encima porque está siendo insoportable. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría comentaros que estoy colaborando con la editorial Unión Editorial. Si seguís el link que hay en la descripción, todas las compras que hagáis en las que introduzcáis el código SPALIB, S-P-A-L-I-B, tienen un 5% de descuento. Además, los envíos son gratis si resides en España, y si haces una compra superior de 20 euros, te regalan el libro autobiográfico Hayek sobre Hayek. Sin más, os dejo continuar ver el vídeo, pero os animo a que entréis en este código de descuento. Pero pasaremos un buen rato y espero que vosotros también, hablando hoy con también el abogado de gestión patrimonial y conferenciante Martín Litvak. Martín, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Como te he dicho, muerto de calor, pero estos ratos de las entrevistas, la verdad que me hacen pasar mejor la tarde y también me alegra mucho pues que lo pueda compartir con más gente. Y al final no sé si vamos a cambiar las cosas o no de estas conversaciones que siempre tenemos en mi canal, pero como mínimo pasamos un buen rato, como mínimo aprendemos y pues con eso ya me doy por contento. Antes de empezar, siempre la primera pregunta que hago es que por favor nos hables de ti, si quieres profesionalmente o intelectualmente incluso, quién es Martín, y a partir de ahí vamos tocando varios temas. Así que cuando quieras. Dale, impecable. Bueno, mira, yo soy, como dijiste vos, abogado especializado en lo que es planificación patrimonial internacional, que en definitiva consiste en tratar de proteger los patrimonios de nuestros clientes de todo lo que vemos mal en los estados, es decir, la voracidad fiscal, la falta de seguridad jurídica, la falta de privacidad, y todo ese tipo de cuestiones. Con lo cual, digamos, obviamente soy ideológicamente liberal y siempre lucho a nivel cultural contra estos estados que avanzan, que han aprovechado en muchos casos la pandemia para avanzar más aún. España es un ejemplo, Argentina es otro, así que estamos bastante familiarizados con eso. Lo bueno es que yo desde lo profesional puedo, si bien no ayudar al mundo a resolver estos problemas, al menos ayudar a mis clientes, con lo cual tengo una consistencia bastante fuerte entre lo que pienso ideológicamente o intelectualmente y lo que hago día a día bueno, en materia laboral. Si quieres luego volveremos a tu parte laboral, pero te voy a hacer una pregunta, así una estocada en directo en el punto. Vi una entrevista tuya en la que hablabas de legalidad y obviamente tú no ni haces nada ilegal ni incentivas a que nadie haga nada ilegal, faltaría más. Pero te voy a hacer una pregunta quizás filosófica también, como dice Javier Milei, y en este caso es: ¿los impuestos son un robo o no, según tu punto de vista? ¿O quizás crees que esta pregunta está mal formulada y quizás robo no es la etiqueta que deberíamos utilizar? Yo creo que la frase "los impuestos son un robo" es una buena frase para advertir a la gente lo que está pasando. Claramente los impuestos no son un robo si son razonables para solventar los gastos mínimos de un Estado eficiente. Claro. Pero después de eso, el exceso termina siéndolo. Entonces, sí, si hacemos alusión al hecho de que se cobran en forma coercitiva y no son voluntarios, hay un hecho que podría ser un robo. Es decir, si yo te voy a sacar plata a vos por la fuerza, te estoy robando, si va el Estado no te está robando, podemos discutir mucho más ahí. Pero yo creo, resumiendo, que los impuestos no son un robo, creo que son un mal necesario, pero creo que la frase "los impuestos son un robo" es muy buena para poder hacer que la gente empiece a entender qué es lo que pasa. Yo siempre digo y hablo de lo que son las personas que sufren del síndrome de Estocolmo fiscal, que le llaman, esa manía de justificar cualquier tipo de impuesto en pos de la injusticia social o en pos de la redistribución de la pobreza y ese tipo de cuestiones. Entonces creo que es una buena frase que resume una lucha. A veces los eslogans no son 100% correctos, pero creo que aun cuando tiene deficiencias, resume una lucha diaria en pos de un sistema tributario más lógico. Que yo tampoco hablo de justicia tributaria ni patriotismo, creo que es un tema de lógica y razonabilidad. No hay que mezclarlo con cosas raras, el tema tributario. Y eficiencia incluso, también, ¿no? 100%, 100%. Sigamos con este punto. La siguiente pregunta sería un poco, ¿dónde crees que está la balanza? Me estaba acordando de una charla o una entrevista que le hice justamente a Axel Kaiser, que no sé si lo conoces, que hablábamos de estado del bienestar
versus economía de mercado, ¿no? Entonces venía a decir, si un Estado o un país solo se plantea tener un gran estado del bienestar y un gran gasto público, ¿quién será el insensato, vamos a decir, que está compitiendo en el sector privado? Entonces, a veces también se pone de ejemplo a países del norte de Europa que tienen un gran estado del bienestar, pero también pues tienen una economía bastante abierta, mucha productividad y demás. Entonces, siguiendo con esto que decías de los impuestos razonables, también un poco, ¿dónde crees que está la balanza de un Estado eficiente en el cual no se deje a nadie aparte, pero que también tenga un tejido productivo pues que esté fuerte y robusto? Mira, yo creo que yo creo que, digamos, hay un concepto que es muy importante para lograr esta eficiencia, que es la competencia. Vos sabés que en los mercados y en cualquier lado, en el deporte, en la industria, la competencia es lo que genera eficiencia. Claro. Y acá es lo mismo. Nosotros tenemos que asegurar la competencia fiscal entre países y eso va a asegurar la eficiencia. Es decir, así como cuando yo compro algo en Amazon, veo los comentarios de la gente, las estrellitas y decido a quién comprarle y a quién no comprarle, o cuando estoy en el shopping decido en qué negocio entrar y hago un trade-off entre precio, beneficio, calidad y demás, acá debe ser igual. Yo debería decir dónde quiero vivir. Entonces digo, bueno, en Argentina tengo mis afectos. En general le doy un valor determinado. En otros lugares tengo seguridad jurídica, o no tengo inflación, o tengo impuestos bajos, una serie de cosas. Entonces el sistema tributario es un componente más de la decisión de la gente. Creo que cuando los impuestos suben más allá de determinado nivel, la gente empieza a irse, digamos. Un momento, perdona, ¿cuál es este determinado nivel? Me interesa saber un poco dónde crees que se pasa algo para que el ciudadano diga, me voy. Es que yo creo que depende de un montón de cosas, porque a ver, yo lo que te puedo decir es, por ejemplo, a mí Estados Unidos me genera seguridad jurídica. Es decir, yo camino por la calle seguro que no me van a robar ni me van a matar, mis hijos van a una escuela determinada, hay una inflación leve, yo puedo hacer mi plan de negocio a largo plazo. El Estado me está dando, entre comillas, seguridad jurídica, me está dando un sistema judicial que sirve, me está dando seguridad personal. Entonces yo estoy dispuesto a pagar en Estados Unidos, no sé, por ejemplo, un 30% de mi patrimonio, de mis ingresos en impuestos porque recibo muchas cosas. Ahora, si yo tengo que ir a Argentina y tengo que tener seguridad privada en mi casa, y tengo que tener escuela privada, y tengo que tener medicina privada, y no tengo un sistema de solución de conflictos que funcione, como la justicia que no funciona en Argentina, entonces yo no estoy dispuesto a pagar 30%. Yo en Argentina te pago 15%. Si me cobran más de 15, me voy. Y de hecho es lo que está pasando. O sea, la gente se empieza a ir de lugares donde entiende que el costo de los impuestos, de alguna manera, es mayor que el valor que reciben de ese estado determinado. Y creo que así es como funcionan las cosas. Vos hablado de los países nórdicos. Yo creo que los países nórdicos tienen un equilibrio que les es propio. Creo que eso no es replicable en ningún otro lado. Yo no los tomo como ejemplo nunca. O sea que también hay algo cultural ahí, ¿no? Podríamos decir. 100% cultural, hay un tema de densidad de población, hay un tema de muchos años de generar riqueza para después distribuirla. Hoy no tienen los estados tan grandes que uno pensaría tener, cuando uno empieza a ver los números no son tan grandes tampoco, pero yo creo que no es el modelo exportable. Para mí el modelo exportable en materia tributaria son países más, te diría, como Irlanda, como Portugal, y sobre todo como las repúblicas bálticas. O sea, yo creo que las repúblicas bálticas se han librado de la esclavitud comunista, y es un buen ejemplo de que uno después del comunismo, o después del peronismo, o del chavismo, o del masismo, de cualquier movimiento populista de izquierda, que hay muchos países que lo están sufriendo, lo han sufrido, se puede llegar a un paradigma de libertad casi a ultranza, como pasa en las repúblicas bálticas. Entonces yo creo que son los países que yo más tomo como modelo. Muy interesante este punto. Luego volveremos al tema de las repúblicas bálticas, porque también es un tema que me apasiona bastante. Pero me gustaría hacer un poco de retrospectiva, en la medida de lo posible, en el último siglo. La pregunta en este caso es cómo hemos llegado hasta aquí. El otro día estaba viendo un vídeo de Argentina de los años 1910, 1920 o algo así. Bueno, una opulencia, una prosperidad, era algo bastante increíble. El peso del Estado era mucho menor, pero obviamente también la calidad de vida en algunos aspectos también era menor que comparada con la de ahora. Pero parece que ahora también tenemos mejor calidad de vida en muchos aspectos, pero también tenemos un estado insostenible. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuándo perdimos el norte, podría decir? El tema con Argentina es, digamos, yo siempre digo que el primer problema de Argentina es cuando expulsamos a los ingleses en 1806 y 1807 y nos quedamos con los españoles. Ese fue el primer problema que tuvimos. Pero digo, más allá en el tiempo, más acá en el tiempo, perdón, vos fijate lo que pasó en la década del 40, cuando el fascismo, a fines del 30 y del 40, cuando el fascismo dominaba el mundo, ¿no? O sea, vos tenías
un régimen fascista en Italia, tenías un régimen fascista en Alemania, tenías un régimen fascista en España, y tenías un régimen fascista en Argentina. Claro. Era el peronismo, es el peronismo. Y vos fíjate que en España, en Italia y en Alemania el fascismo fue derrotado. En Argentina no. Entonces, Argentina lo que está mostrando es cómo sería un gobierno, cómo sería un país gobernado 70 años por un partido fascista. La pregunta es, ¿qué es lo que pasó? Y pasó que Argentina, entre comillas, no perdió la guerra. Argentina siguió con un régimen, digamos, totalitario fascista, transformado en un partido que no es único, porque hay otros partidos, pero que en definitiva en 70 años fue el que más gobernó, y eso nos convirtió en una economía totalmente controlada por el Estado. Yo creo que si Hitler hubiera ganado la guerra, seguramente Europa estaría hoy como Argentina. Claro. Bueno, vamos a ver un poco la otra cara, la cara positiva. La pregunta en este caso es, ¿cuál crees que es tu escenario ideal, digamos, institucional? Hablabas de Irlanda, hablabas de las repúblicas bálticas, porque a veces también entiendo que los impuestos no son el único tema. Hay países en África, por ejemplo, que tienen impuestos muy bajos, pero a ver quién quiere ir allí, por ejemplo, por la seguridad jurídica, ¿no? Que también mencionabas es un tú antes. componente. Entonces, hablemos un poco, si esto fuera una fórmula, si esto fuera un cóctel que hace un cocinero, una receta, ¿cuáles serían un poco los elementos a tener en cuenta? Para mí hay 4 elementos principales. Uno tiene que ver con la seguridad jurídica, o sea, los países tienen que tener seguridad jurídica. Los estados surgieron para dar a los ciudadanos seguridad personal, digamos, cuando había guerras, invasiones y demás, y eso fue virando hacia la seguridad jurídica. Si un estado no puede dar seguridad jurídica a sus ciudadanos, no es un estado donde vale la pena vivir. Y yo siempre digo que el problema en el mundo no deberían ser las jurisdicciones de baja o nula tributación, sino las jurisdicciones de baja o nula seguridad jurídica. Entonces, claro. El punto 1 es seguridad jurídica, el punto 2 es un gran respeto por el derecho a propiedad. El derecho a propiedad es el derecho básico, sin propiedad no hay libertad, sin propiedad no hay Estado. Entonces, el segundo tema es derecho a la propiedad, algo que, por ejemplo, en Argentina estamos acostumbrados a que se vulnere permanentemente. Hubieron más de 5 confiscaciones de ahorros, además de los 9 defaults. Entonces, la propiedad es un segundo tema. El tercero es la privacidad. Me parece que estamos avanzando demasiado a partir de Gran Hermano y un montón de cosas hacia un mundo muy orwelliano, y me parece que no está bueno eso. Creo que la gente tiene que decidir qué expone y qué no expone en su vida. Y el cuarto punto para mí, que sí tiene que ver con impuestos, tiene que ver con, no con tener impuestos bajos o altos, sino con respetar la competencia fiscal. Es decir, vos podés tener un impuesto alto, como pueden ser los países, si querés, nórdicos en Europa, y bueno, y funciona bien, pero no estás haciendo nada en contra de otros países. Entonces yo creo que esas 4 cuestiones, seguridad jurídica, propiedad privada, privacidad y competencia fiscal son los 4 ingredientes que yo pondría en una receta para construir el país ideal o el estado ideal. Claro. Y del otro lado, contrario sensu, los países que creo que tienen mucho para mejorar y que no son vivibles hoy por hoy son países que tienen baja o nula seguridad jurídica, impuestos altos, una gran cantidad de impuestos superpuestos que evitan que la gente sepa exactamente qué está pagando, y también un acoso permanente por parte del Estado a la persona, digamos, tanto en su rol de pagador de impuestos como en otros roles. O sea, hay estados que son acosadores, que no te dejan vivir tranquilo. Bueno, bastante complejo, bastante duro lo que dices, pero bueno, es la realidad. Una pregunta en esa dirección, también una pregunta quizás un poco que sería como el huevo o la gallina, vamos a decir. Para que un país, y en este caso la pregunta es, para que un país pueda tener un modelo tributario deseable, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Es decir, a veces desde la sociedad civil pensamos que los políticos tienen que cambiar y luego cambiará la sociedad, pero quizás también podríamos verlo de otra manera, ¿no? Primero tendría que cambiar el chip de la sociedad civil y luego los legisladores también legislarán en esa dirección. No sé si se entiende un poco mi pregunta. No, se entiende perfecto, y yo creo que estamos hoy por hoy en un sistema de democracias representativas. No existe la democracia directa casi en ningún lado, quizás en Suiza algunos cantones hay y demás, pero digo, el mundo se maneja a través de la democracia representativa y como tal los gobiernos representan a la gente. Si la gente no cambia, los gobiernos no van a cambiar. Más aún, puede que la gente cambie y aún así haya que poner mucha presión para que el gobierno también cambie, pero si esperamos a que los cambios vengan de arriba para abajo, no van a pasar nunca. Entonces, ¿qué es lo que crees? Una pregunta compleja. ¿Qué es lo que crees que debería cambiar? ¿Qué es lo que crees que deberíamos como reconfigurar el chip los hispanos? Vamos a decir, porque tú eres argentino y yo estoy en España, pero veo muchos atributos en común, a veces desafortunadamente. ¿Cuáles son esos dogmas un poco que crees que nos podríamos ir liberando?
Bueno, yo creo que, digamos, creo que hoy por suerte hay mucha gente que está convencida que hay que dar una batalla cultural. Yo siempre digo, y por eso no entro en política, digamos, siempre digo que el problema acá no es de oferta, sino de demanda. La gente no está demandando una solución liberal o Mm, libertaria. Hasta que la gente no lo demande, no vas a poder vender el producto. Por más que tengas el mejor vendedor del mundo, no lo va a poder vender. Entonces yo creo que hay que seguir dando esta batalla cultural en el llano para que cada vez más gente entienda que lo que hay que pedir es esto. Yo creo que en mi época de mayor juventud, la juventud era muy de izquierda a nivel mundial. Yo creo que ahora hay bastante gente de derecha o liberal o libertaria que está copando las universidades, tiene expresión a través de redes sociales. Yo creo que hay un cambio en la juventud positivo, pero va a demorar tiempo y hasta que no haya una mayoría de gente demandando un cambio, el cambio no se va a dar. claro. Bueno, aquí estamos haciendo esta entrevista y filosofando un poco. Volvemos un poco a tu parte profesional. Me gustaría saber un poco cuál es el perfil de personas a los que tú das servicio. Esa sería la parte uno de la pregunta. Y la parte dos, o quizás si quieres lo hablamos luego, sería un poco cómo podríamos hacer para que la clase baja o la clase media también empiece a tomar conciencia un poco de lo que tú haces profesionalmente o cómo les podrías ayudar de alguna manera u otra. Mira, yo obviamente trabajo más que nada con familias de alto patrimonio porque son las que más sufren este tipo de problemas. Es decir, la voracidad fiscal la sufrimos todos, pero el que más tiene más sufre. Es así de simple. Ujú, Eh, y además la planificación patrimonial es mucho más eficiente cuando tenemos activos en diferentes países, que también implica cierta riqueza. Pero yo, de hecho, el primer libro que escribí, que se llama ¿Cómo protegen sus activos los más ricos y por qué deberíamos imitarlo?, yo planteo el tema que justamente quien no puede acceder a una solución personalizada y cara puede, cuando hace inversiones, tomar ciertas decisiones que implican una menor tasa de impuestos, una mayor protección frente a un ataque de afuera y demás. Con lo cual yo creo que esto es algo que cualquier persona que tenga activos debería empezar a preocuparse en cómo protegerlos. Y después es como siempre, esto es como si vos lo comparás con la industria, digamos, automotor, hay gente que compra Ferraris y hay gente que compra un ciclomotor de $200, y los dos están resolviendo sus necesidades de transportación. ujú. Entonces, no todos tienen que resolver sus necesidades de protección patrimonial con la misma estructura. Hay diferentes niveles de estructuras, diferentes jurisdicciones, diferentes proveedores. Yo creo que el concepto importante es que si uno tiene un activo, vive en un país que no protege tanto la seguridad jurídica y lo llena de impuestos, tiene que ver cómo lo protege para dejárselo a sus hijos y no al Estado. Claro. Para definir términos, cuando te refieres a un activo, entiendo que no te estás refiriendo a dinero como así, sino a algo que genera dinero. Corrígeme si me equivoco. Me estoy refiriendo a cualquier tipo de activo que uno no use. Es decir, si yo tengo mi cuenta corriente donde recibo mi sueldo o mis ingresos y solo gasto y no genero ningún ahorro, bueno, no hay mucho para proteger, o hay algunas cosas pequeñas para hacer, pero digo, si yo logro ahorrar, tenga dólares en mi cuenta o euros, tenga arte, tenga autos o tenga criptomonedas, es lo mismo. Tengo un activo que Claro. es fuente, digamos, que representa mi riqueza, mi ahorro, mis posibilidades futuras de inversión, y eso yo tengo que proteger de alguna manera. Ujú. Hablemos un poco de este tema, si te parece. Hace dos entrevistas tuve también un experto en finanzas. Él hablaba mucho de la inversión indexada. Tampoco no te voy a preguntar qué nos recomendarías tú o no, pero digamos, dentro de todo lo que ves, porque el oro ha subido mucho hace no mucho, Bitcoin también hace años que está dando batalla, ahí se habla muchísimo del value investing, también he entrevistado a gente en este canal, gente que lo indexa y dice que inviertas en el mundo y te despreocupes. ¿Hay alguno que te guste más o quizás sería una mezcla de todo lo que te he comentado? No, yo creo que lo que es muy importante es, digamos, la gente cuando invierte en general está acostumbrada a los conceptos de riesgo y rentabilidad. Es decir, vos compras una acción, tiene más riesgo que un bono, entonces vos esperas más rentabilidad. Yo, si compro una acción, no estoy esperando que me dé el 2%, porque para eso me compro un bono que me dé el 2%. Pero hay dos conceptos adicionales que son importantes para mí, que es el horizonte de inversión. Es decir, no es lo mismo invertir a un año o a dos que a 30 para tu retiro. Y otro es el tema de liquidez. No es lo mismo invertir en algo que yo, si quiero, me puedo ir al día siguiente, que invertir en algo que por 5 años no lo puedo tocar. Entonces creo que son conceptos que todos tienen que tener. En general, yo, los clientes, yo no me meto en la parte de inversión financiera, más allá de que tengo un máster en finanzas y que algo entiendo del tema, me centro en la parte jurídica / fiduciaria / impositiva. Lo que Ujú. yo a los clientes es: no escuchen solamente riesgo y rentabilidad, hablen con sus asesores financieros de horizonte de inversión, hablen de liquidez, hablen de solvencia y hablen sobre todo de estructuras, digamos. Es decir,
A veces uno puede tener una inversión financieramente muy buena y por no protegerla, pagar un impuesto a la herencia en Estados Unidos, por ejemplo, del 50%. Entonces, buenísimo, ganaste un montón de plata. ¿Para qué la ganaste? Para el Estado. Entonces, ahí es donde entra la estructuración como un factor importante. En general, si uno invierte a mercado, no se va a fundir. Ahora, si uno invierte sin estructuras, puede fundirse. Claro. Más o menos para ir terminando, Martín, que sepas que estoy disfrutando mucho esta charla, te voy a hacer una pregunta quizás un poco más filosófica para ver si se entiende. La pregunta en este caso es, ¿qué consejo me darías o nos darías a lo que pudiera ser un oyente de esta charla, un oyente potencial, un poco para salir del Matrix, vamos a decir? Yo a veces hablo con muchas personas en los que intento hablar un poco de estos temas de política o de la realidad económica y un poco esta tormenta perfecta en la que nos encontramos y parece que la gente no quiere escucharlo, no sé si por desconocimiento o por miedo, por autoengaño, o que quizás soy yo el que me estoy equivocando, pero a veces me dan ganas un poco de la analogía esta de la pastilla azul y la pastilla roja. Entonces, ayúdanos a salir del Matrix dentro de lo que es esta carga impositiva que vivimos en el Estado, cómo nos podemos salvaguardar, como mínimo, cómo podemos empezar a ser conscientes. ¿Sabes qué? Mira, parece una pregunta que se te hubiera pedido yo que me la preguntes. Mira, esa es la pregunta que yo intenté responder cuando escribí mi segundo libro que salió hace un mes. ¿Cómo se llama? Se llama Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios. Mira, tengo una copia que me llegó el otro día, mira. Qué bueno, por favor, pásame el link que lo dejaré en la descripción. Hoy está en Amazon en venta junto con mi primer libro, pero a ver, ¿a qué voy con esto? Nosotros estamos enfrentando un monopolio que es el Estado. El Estado es el que decide qué impuestos cobra, es el que decide qué se estudia en la universidad en materia impositiva, es el que decide cómo se resuelve una disputa tributaria entre un pagador de impuestos y el Estado. O sea, es juez, parte, y es además el quien nos capacita. Entonces, yo te pregunto a vos, te digo, che, ¿desde cuándo te parece que existe el impuesto a las ganancias? Y vos vas a decir, mirá, siempre existió. Bueno, no, hace 150 años no existía en ningún país del mundo. El primer país que lo puso fue Inglaterra en 1841. Y el mínimo no imponible era muy alto y la gente podía vivir, eran 6.000 libras actuales, y el porcentaje de impuesto era el 3%. Lo que pasa es que a veces he escuchado el contraargumento que dicen, sobre todo la gente de izquierdas, de que el mundo ha ido progresando y el Estado, pues también lógicamente ha tenido que ir ensanchándose. Excelente punto, y ahora voy a eso. Pero el punto acá es, 1, el impuesto a las ganancias, a las rentas, no existió siempre. 2, hay muchos países donde no existe, por ejemplo, los paraísos fiscales. Y 3, aún donde existe, hay un mínimo no imponible. En Estados Unidos lo paga menos del 50% de la gente. Con lo cual, lo que quiero decir es, no tomemos cosas como dadas, como inmodificables. Yo creo que el impuesto a las ganancias, el impuesto a la riqueza, o a los bienes personales, o al patrimonio, como se llama en algunos países, son impuestos muy nefastos, porque van en contra de la inversión, van en contra del ahorro, y por ende van en contra de la productividad, el trabajo y el crecimiento. Entonces, hay que empezar a pensar el sistema tributario diferente, con impuestos más sobre el consumo que sobre el ahorro, y demás cuestiones. Lo que vos decís es interesante porque el argumento en favor del impuesto a las ganancias fue justamente la brecha entre ricos y pobres. Es decir, quienes lo pedían eran los piquetís de aquel momento. Ahora, me voy a tomar el trabajo de buscar una cita, a ver si la encuentro rápido, no te voy a hacer perder tiempo. Sin problema. Pero cuando el impuesto a las ganancias fue declarado inconstitucional en Estados Unidos, que fue en 1894, acá la tengo. En 1894 el impuesto a las ganancias fue declarado inconstitucional en Estados Unidos. Y el juez que tuvo el juicio, la decisión, digamos que después lo demás aprobaron, dijo lo siguiente en una sentencia en 1894. El asalto actual al capital privado no es más que el comienzo. No será más que el trampolín para nuevos ataques, mayores y más amplios, que convertirán nuestras contiendas electorales en una guerra de pobres contra ricos. ¿Tá? Nada de eso pasaba, todo eso pasa ahora, y esta persona lo anticipó hace 125 años. Ahora, cuando la gente te dice que hay que poner impuesto a la riqueza, como Iglesias en tu país o Massa en mi país, porque hay que de vuelta cortar la brecha entre ricos y pobres, hay que recordar a esta gente que se hizo lo que ellos querían hace 120 años y no se logró el resultado que ellos querían. Entonces, que dejen de hablar de impuestos porque no saben nada de impuestos, que se dediquen a otras cosas y que dejen que los que sabemos de impuestos nos encarguemos de las políticas tributarias. Bien dicho. Me has hecho acordar, creo que era una frase de Milton Friedman que decía que no hay nada más permanente que una medida temporal. No sé si esta la conocías. No, absolutamente, y muchos impuestos
que han surgido han sido impuestos extraordinarios, el impuesto a las ganancias en Argentina, el impuesto al cheque en Argentina, todos impuestos transitorios para lidiar con una situación excepcional que evidentemente nunca se resolvió. Vale. Has hablado de impuestos al consumo y demás, ni que sea, toquemos este tema brevemente. Hablando de legitimidad, quizás, ¿qué impuestos crees que son más legítimos? ¿Qué impuestos crees que tienen más sentido? ¿Qué impuestos crees que generan ese equilibrio que hablábamos antes para que el Estado pues tenga dinero en sus arcas, pero no sean impuestos gravosísimos o confiscatorios? La realidad es que deberíamos, casi, creo que se tomó un camino equivocado y hay que volver para atrás. O sea, cuando uno toma un camino equivocado, ¿qué es lo que hace? Se da vuelta, vuelve al momento donde se equivocó y trata de seguir por el camino correcto. Creo que los impuestos de vuelta a las ganancias y a la riqueza, a bienes personales y demás, fueron impuestos erróneos, a la herencia. En una época el mundo se financiaba con impuestos al consumo, y creo que esa es la solución. Por ahí Claro. con mínimos, obviamente con ítems de primera necesidad exentos, por supuesto, nadie está diciendo que cobremos el mismo impuesto a la leche que a un Rolls Royce, pero creo que el impuesto, cuando uno consume, acordate que es el único momento en que uno exhibe capacidad contributiva. Si vos gastás 100 pesos, si yo ganás 100 pesos, si yo gano 100 pesos, por ahí vos podés pagar un montón de impuestos y yo no. Si vos gastás 100 pesos, yo gasto 100 pesos, estamos manifestando la misma capacidad de gasto, por ende podemos pagar la misma cantidad de impuestos. Entonces, cuando yo pongo el impuesto al consumo, no solo que evito poner impuestos que me implican consecuencias negativas para el crecimiento y la inversión, sino que además estoy poniendo impuestos sobre una cuestión que tiene que ver con la exhibición de parte del pagador de impuestos de su capacidad contributiva. Claro. Entonces creo que hay que volver a trabajar por ahí, hay que volver a poner impuestos a lo que uno consume, a lo que uno hace, a los servicios que uno utiliza, y no tanto a lo que uno gana, a lo que uno ahorra y demás. Cambio otra vez de tema, Martín. Hablabas antes de la batalla cultural, me gustaría hablar un poco de esto. La pregunta en este caso es, ¿cómo crees que podemos cambiar, si es que hay que cambiar, yo opino que sí, un poco la imagen que emanamos los liberales o libertarios con esa falacia un poco de que vosotros siempre estáis a favor de los ricos y las élites y a los pobres que les den por el culo, hablando mal? Hay solo un inciso, hay una asociación en Andalucía, en el sur de España, que es una asociación en contra del impuesto de las herencias, de sucesiones. Entonces vi incluso una charla de una persona que era la representante que se ponía a llorar, que decía, mi abuelo o mi padre se pasaron toda la vida trabajando y ahora no puedo percibir el fruto de lo que ellos hicieron, que al final eran 2 casas, 2 terrenos y 4 tal. Entonces, ¿cómo podemos asociar esta persona que es clase media o clase baja incluso con las ideas libertarias y que no se nos asocie con esta clase alta, cuando en realidad creo que nuestras ideas benefician a estas personas que están sufriendo pues estos impuestos gravosísimos, ¿no? Por ejemplo. Sin ninguna duda, y aparte creo que se llama Stop Sucesiones esa asociación. Sí. Son muy buenos. Y es cierto, Bueno. te muestran el sufrimiento de gente normal, entre comillas, gente de clase media, Claro. porque de hecho los ricos en definitiva podrán estar tristes por pagar impuestos más altos, pero tienen plata para pagarlo. Yeah. Lo gracioso de todo esto es que la gente de izquierda está en contra de los ricos, pero ahora que los ricos están diciendo que hay que bajar impuestos, están a favor. O sea, yo creo que hay que seguir insistiendo en como estamos insistiendo. No sé si hay que cambiar, pero creo que hay que seguir insistiendo, creo que hay que dejar de comprar ese discurso de que el pobre tiene que ser socialista. Hay muchos casos en Argentina últimamente de gente muy humilde que está saliendo a hablar en forma, digamos, liberal, muchos jugadores de fútbol, gente humilde, quizás sin estudios. Creo que hay que seguir escribiendo como uno hace, o con el canal de YouTube que vos tenés. O sea, creo que hay que seguir capacitando a la gente. La batalla cultural es mucho más esto que un acto eleccionario. Creo que tenemos que estar unidos en diferentes países, tenemos que estar permanentemente sobre la gente explicando las ventajas de lo que nosotros pensamos, que tiene que ver con el sentido común muchas veces. Y creo que hay que seguir, hay que tener paciencia. En algún momento va a llegar el tiempo en que esta idea va a ser la idea fuerte y se va a imponer a otras. Pero me parece que no hay que confundir esto con un tema eleccionario, no hay que confundir esto con un tema de un país. La gente va a terminar dándose cuenta pronto. Hay que bajar el tema a ejemplos sencillos y seguir difundiendo las ideas. Desgraciadamente la prensa mundial y las universidades y toda parte cultural es muy izquierdosa, siempre lo fue, y hay que luchar ahí. Yo creo que hay que dar la batalla en esos lugares, hay que tratar de dar la batalla en la universidad, en los medios de comunicación y en la cultura. Y solo así vamos a poder en algún momento ser mayoría, tomar los gobiernos democráticamente y hacer las reformas que tienen que hacer para que todos seamos un poquito más felices.
Bueno, ya has planteado una ruta ya estratégica que me parece genial. Más o menos para ir terminando, me quedan dos preguntitas. Me gustaría retomar un poco la analogía que te he dicho antes de la pastilla roja y la pastilla azul. Imagínate que el ciudadano medio toma la pastilla roja y dice, vale, ok, te compro tu fórmula, y tal y como le pasaba al protagonista de Matrix, al inicio no entendía nada, ¿no? Entonces, un poco, vamos a plantear cómo sería tu escenario ideal. Es decir, el ciudadano común, como decía antes, parece que solo puede contemplar pues, que haya un Estado que tenga mucho peso y que haya mucho gasto público y que nos dé muchos derechos y muchos derechos positivos y la sanidad y la educación y esto y lo otro, y tú sé que vas por otra parte. Entonces, un poco, ¿cómo ayudamos a esta persona que se ha tomado la pastilla roja a que entienda un poco lo que estás planteando? Mira, yo creo que el tema pasa de vuelta por la eficiencia, es decir, el Estado demostró en casi todos los países del mundo, salvo con todas excepciones, que no es eficiente manejando esas cuestiones que vos mencionaste, educación, salud y demás. Y el Estado no surgió para eso, digamos. Esto es como cuando uno compra un elemento tecnológico y quiere usarlo para una finalidad distinta que el que tiene, no te va a servir. Entonces el Estado no surgió para esto, el Estado surgió para administrar las cosas de todos, la república, y para dar seguridad, en principio física, después seguridad jurídica. Y debería ser eso, es como que vos le dijeras, no sé cómo se llama en España de gastos comunes que pagan los que viven en un edificio, en Argentina se llama expensas, en Uruguay se llama gastos comunes, no sé en España, pero digamos, vos tenés un edificio de 7 pisos y todos ponen una mensualidad para pagarle al portero, para limpiar la casa y demás. Pero a nadie se le ocurre decir, mira, yo estoy en el sexto y tengo una pierna rota y quiero que el consorcio me pague por mi operación en la pierna. Bueno, ¿y por qué se va a pedir al Estado? Si yo pago menos impuestos, tengo más activo yo, me puedo asegurar esa pierna y puedo llevar, puedo resolver el tema de una manera más eficiente. Yo creo que el tema pasa de vuelta, como dije al principio, por la eficiencia. No darle plata al Estado que el Estado va a malgastar. En Latinoamérica el gasto público ineficiente, que es básicamente la corrupción, es de un 4 o 5% del PBI. Imagínate que casi todos los déficits fiscales desaparecerían sin corrupción. Entonces los Estados han demostrado ser ineficientes y corruptos, y creo que la plata está mucho mejor en el bolsillo del individuo que en el bolsillo del burócrata. Y por ahí pasa la cosa. Totalmente de acuerdo, y aparte devolver el dinero al ciudadano y que él tenga el dinero en sus bolsillos me parece incluso más legítimo y moral. La última pregunta, siempre termino las entrevistas igual, vuelve a ser una pregunta personal, que es que nos des algún consejo. Tú pues te has labrado tu carrera y aparte de las conferencias ya has escrito libros y se nota que pues tienes un gran currículum. Estoy seguro que has aprendido mucho a lo largo del camino. ¿Qué consejo nos pudieras dar dentro de lo que ha sido tu trayectoria profesional? ¿A alguien que quizás está escuchando esta charla y le inspira tu trabajo? Pues no sé, a ver si nos pudieras dar un par de consejos, Martín. Yo creo que es muy importante que para uno hacer lo que uno lo apasione, lo que uno quiere, digamos, y ir moldeando la carrera de una manera muy individual y muy personal. Yo traté de no seguir los pasos de nadie, o sea, no hice la típica carrera de abogado, de trabajar en un estudio grande, irme a hacer un máster afuera, o en España o en Estados Unidos, volver a mi país, ser socio de una firma grande. La verdad que yo en mi camino fui haciendo al andar, traté de priorizar lo que me gusta, en general lo que a uno le gusta rinde mejor y por ende da un mejor servicio. Entonces creo que es importante darse cuenta qué es lo que uno hace bien, qué es lo que a uno le gusta, y no tener miedo de innovar ni de hacer un camino diferente. Eso es lo que nos hace verdaderamente libres. Yo viví mi carrera profesional de una manera, como dije al principio, en la primera pregunta creo, viví mi carrera profesional de una manera muy, muy consistente con mi ideología. Y eso hace que yo no tenga temas de los cuales me arrepiento. O sea, no me peleé con nadie, no cagué a nadie, no competí por ningún puesto con nadie. Fui haciendo mi camino como quise, sin molestar a nadie, buscando lo mejor para mis clientes y buscando lo mejor para mí. Y bueno, llega un momento que creo que estoy aún, digamos, en mitad quizá de mi carrera profesional. Yo me recibí de abogado hace 22 años y estoy feliz y conforme con lo que he logrado y focalizándome en el futuro más que en el pasado. Bueno, Martín, pues gracias por tus palabras. Espero que hayan inspirado a alguien. A mí como mínimo me han inspirado. Dejaremos tus links en la descripción para que la gente te pueda contactar y seguir. Y no sé, hablando de batalla cultural y tal, espero que hayamos podido poner un poco un granito de arena. Antes de que despida la audiencia, no sé si quisieras añadir algo. No, agradecerte mucho por tu tiempo. Yo confío que hayamos puesto un granito de arena más. Creo que Sí. cada encuentro que hay uno suma un poquito. Y nada, saludos para toda la audiencia, estamos en contacto.
Buenísimo, Martín. Pues muchas gracias. También gracias a la audiencia. Si queréis mostrarme agradecimiento hablando de este tema, me podéis dejar un like, comentario, seguirme en Patreon, en PayPal y toda la historia. Y también, por favor, seguir a Martín, que, y esto ya daría para otra charla, es muy sorprendente la cantidad de argentinos liberales que entrevisto y que hay. Es un tema que aún no termino de entender por qué es así, pero vaya, que me encanta y que lo disfruto. Que termines de pasar muy buen verano y nos vemos en la próxima. Abrazo, cuídate, gracias. Chao.